Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio. El tema de ahora se llama Psicopatología del control de los impulsos. Me presento, yo soy Karime. Yo soy Gaby. Yo soy Alexander. Y yo soy Leslie. Bueno, ¿les ha pasado que hacen algo sin pensarlo y después se arrepienten? Algo como gritar, romper cosas, gastar de más o decir algo hiriente. Bueno, pues actuar por impulsos nos pasa a todos, pero cuando este impulso domina nuestra vida, relaciones, decisiones, hablamos ya de una patología del control del impulso. ¿Qué son las psicopatologías de los impulsos? Bueno, son afecciones de un individuo que no le permiten autocontrolar las conductas y emociones que se tiene. A diferencia de otros trastornos que hay en el DSM-5, esta clase de trastornos son provocados para provocar un malestar a las otras personas y violar sus derechos. Por ejemplo, podrían ser agresiones o incluso destrucción de pertenencias. En este capítulo también vamos a hablar un poco más sobre alguno de estos. Entre ellos está la piromanía, cleptomanía y tricotilomanía. Como un dato curioso de la psicopatología de los impulsos es que sucede más en niños y en hombres que en chicas y en mujeres. A continuación vamos a hablar de los trastornos más comunes. Uno de ellos es el trastorno explosivo intermitente, donde hay episodios de agresividad desproporcionada, como romper cosas, gritar y golpear. Ahorita les voy a leer un poco sobre algunos criterios de diagnóstico según el DSM-5 de tricotilomanía. Este trastorno está caracterizado por arrancarse el pelo de forma recurrente, lo que da lugar a su pérdida, intentos repetitivos de disminuir o dejar de arrancarse el pelo. Arrancarse el pelo causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El hecho de arrancarse el pelo o la pérdida de este no se puede atribuir a otra afección médica, por ejemplo, una afección dermatológica. El hecho de arrancarse el pelo no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, que serían intentos de mejorar un defecto o imperfección percibida en el aspecto, como el trastorno dismórfico corporal. Y el otro trastorno está la piromanía, que pues aquí es que el deseo de prender fuego, pues las personas no lo hacen con una intención mala, sino por sentir una sensación simplemente de prender fuego. Aquí yo conocí una persona que pues simplemente le prendió fuego a su casa nomás por prenderla y verla arder. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Que como lo mencionaron, que este no es como por algún tipo de causa social, sino por el puro placer. De hecho, aquí en nuestra ciudad también hubo un piromaníaco que en las calles del centro encendía los carros solo por diversión y porque le daba placer hacerlo. También otra cosa acerca de la piromanía es que se da más en adolescentes que en niños y en adultos. Casi es imposible que pase en adultos. Pues es que no hay una razón específica de que suceda más en adolescentes o no. Simplemente es algo que está pasando. De hecho, hay investigaciones que tratan de explicar el por qué se da en niños o en adultos, pero, pero solo dicen de que no, se da más en adolescentes y ya, pero no explican la razón. Como que muy a fondo, pues que Ujú. es peligroso. Pero esto se desarrolla en la infancia. No se desarrolla en la infancia como tal, sino que a lo que leí en el DSM-5, dice que solamente va iniciando en la adolescencia, que es raro que que inicie en la infancia. Pero no es que sea por un factor o por una causa, sino que simplemente se va teniendo un placer o un alivio al encender cosas. Que no lo hacen pues por maldad, por así decirlo. No es por maldad, Ujú. solamente es por placer. También quiero poner como otro trastorno de los impulsos como ejemplo, la cleptomanía, que muchos dicen que, bueno, como mito, ay, es que lo hacen porque están necesitados o simplemente son muy
codiciosos, por así decirlo, pero es que la cleptomanía solo es el disfrutar, el robar, aunque ni siquiera necesiten el objeto o sea de muy poco valor. ¿Qué opinan ustedes? Sí, era justo lo que yo había leído. No era porque lo necesitaran o, ajá, que lo necesitaran, simplemente era como la adrenalina de hacerlo, como eso les hacía sentir bien. Y eso igual te roba desde cuándo. No me acuerdo tan bien, pero, pero sí puede iniciar desde la infancia. En el contexto emocional, los que tienen desarrollado el trastorno de la cleptomanía, antes de iniciar el robo, sienten demasiada tensión, como si, como si se pudiera describirlo, vergüenza. Pero al momento de hacerlo, ya empiezan a sentir el placer, sienten el alivio, y no lo hacen de forma planificada, simplemente de forma impulsiva lo hacen. Como por ejemplo, pueden ir caminando por la calle y de repente les da las ganas de robar algo, lo van a hacer de forma impulsiva. Eso sí, hay una excepción, cuando hay una señal de peligro enfrente de ellos o una señal de peligro inmediato, como puede ser un policía. Si ven que hay un policía por la zona, no lo van a hacer y constantemente tienen el miedo de ser arrestados. Entonces esas conductas son como espontáneas, pero también como... Sí, de hecho, ellos saben lo que están haciendo, son conscientes de eso y de que está mal, pero no pueden controlarlo. Ajá. Por ejemplo, también había leído un pequeño fragmento y era que pueden llegar a escalar estas actitudes. Por ejemplo, no son conscientes, pero esto puede escalar a corto y largo plazo. ¿Cómo así? Sí, es que siempre decían que esto puede escalar así, o sea, no son conscientes de lo que puede pasar después, hasta el momento que lo hacen, pero como esas conductas pueden ir avanzando. Porque supongo que empieza como por un momento y ya luego como que sigue avanzando esa conducta de volverlo a repetir, porque esas son repeticiones. Es que yo pensaba que era así de que poco a poco se daban cuenta, se hacían conscientes de lo que estaban haciendo. No. También podría ser como de que comienzan a robar cosas pequeñas y Ajá. van aumentando. Sí. Eso no lo sabía. Era lo mismo como de que cuando te mandaban a la tienda de chiquito y te dejabas el cambio. Proyectado. O cuando ibas a la tienda de dulces, no sé, se da la vuelta a la dueña y tú robas el chicle. No, porque eso ya tenía un propósito. Ellos no lo hacen sin ningún propósito como tal, solo lo hacen por mero placer. O sea, de que, ay, un dulce. O sea, no por necesidad. Ajá, nomás Ujú. para hacerlo. Y ahí si tú te dejabas el cambio, pues era por necesidad. Sí, es diferente. Por decir otro ejemplo, cuando un adulto que va caminando allá por el centro y se topa una viejita enfrente de él, así con la bolsa, él con este trastorno va a tener el impulso de robarle la bolsa, aunque ni siquiera la necesite y ni quiera las cosas que ella tiene, solamente la va a robar así De verdad. de puro impulso. De hecho, hay algunos casos donde incluso devuelven las cosas, pero luego las vuelven a robar. Ay. Ay. Pues, yo una vez me tocó ver un caso, yo andaba en el tianguis a gusto, y vi que una persona iba a comprar una cartera y preguntó el precio. Y entonces el señor se dio la vuelta y la persona hizo como que la dejó, pero la volvió a agarrar y así como que bajita la mano se la echó a la bolsa. Y yo así de que... Y pues dije yo, qué feo. Y siempre va el señor y me acuerdo de eso. Pensé que nadie lo vio, pero yo sí lo vi. Y pues no dije nada, pues no, yo no era. Y era una persona ya, con un adulto pues mayor. Ay, qué feo. A lo mejor era una necesidad, no sé, para él. ¿Quién sabe? Nunca lo sabré. Volviendo al tema de la piromanía, ¿ustedes sabían que, bueno, la mayoría de piromaníacos entran a los equipos de bomberos? No, yo no sabía. Para estar en contacto de... ¿Sí? Por estar en contacto con el fuego. Del fuego.
Al inicio va iniciando así, tipo de que ven un incendio por donde viven y se quedan viendo, son espectadores así, se quedan viendo hasta que se apaga el fuego. Luego ellos empiezan iniciando por quemando como cositas pequeñas y así, pero luego esto puede ir escalando también. Y luego entra esto de que para estar en contacto más seguido con el fuego, entran a los equipos de bomberos. No, pero sí, como que sí Tiene tiene sentido. Ajá. Tiene sentido. Ahorita que lo hablaron, sí, me acabo de acordar, no sé por qué me he acordado de eso, pero cuando estaba en la prepa había una compañera que le gustaba, pero no era como que hubiera tenido, creo que un gran accidente con eso, pero sí llegaba a agarrar cosas y ella siempre tenía un encendedor y quemaba cosas súper pequeñas, pero se las funcionaba ella. Yo en ese momento claramente no sabía que tenía una definición. Bueno, después tenemos la ludopatía, que es la incapacidad de resistir el juego. Como las señoras que juegan lotería luego. O las maquinitas. De las maquinitas. Sí. También, ajá, los niños, como siempre tienen platitas. Mis sobrinos, por ejemplo. Sí. Sí, ¿verdad? Mis sobrinos también los mandaba a la tienda y se quedaban a jugar maquinitas. Y tardaban para que vaya a buscarlos. Era un vicio. Yo recuerdo que cuando era pequeño y me iba al pueblo de mi papá, siempre veía en la misma tienda donde había maquinitas a un señor, pero siempre, siempre, siempre. No importaba si iba en la mañana, en la tarde o en la noche, se la vivía ahí en ese lugar de maquinitas para ganar dinero. Y hay pues que tienen suerte para eso, de que ganan y ganan a cada rato. Como otro de los trastornos relacionados a este tema, tengo el de trastorno de escoriación, que es rascarse la piel, y entre sus criterios de diagnóstico está dañarse la piel de forma recurrente hasta producirse lesiones cutáneas, intentos repetidos de disminuir o dejar de rascarse la piel. Rascarse la piel causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El daño de la piel no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia como la cocaína u otra afección médica como la sarna. El hecho de rascarse la piel no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como sería delirios o alucinaciones táctiles en un trastorno psicótico, intento de mejorar un defecto o imperfección percibida en el aspecto, como en el trastorno dismórfico corporal, estereotipias como el trastorno de movimientos estereotipados o el intento de dañarse uno mismo en la autolesión no suicida. No sé si habían escuchado de esto. Yo la verdad es que no conocía nada de eso, no sabía que existían. Yo vi una serie donde una muchacha, siempre que se sentía nerviosa o ¿cómo se puede decir? Ajá, estresada, siempre iba al baño de la escuela, así al lavabo y se lavaba las manos, se las tallaba y ya se lastimaba pues porque se dejaba seco. O sea, me acordé de esa serie, ¿ves? Pero no sabía que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El trastorno. Ajá, no, desconocía, pero sí, me acordé de esa serie. Que es un K-drama, por cierto. Belleza verdadera. Ok, como otro ejemplo de los trastornos del control de los impulsos tenemos el trastorno negativista desafiante, que mucha gente puede decir de que, bueno, hay un mito de que la gente dice, no, es que estos solo son niños malcriados o solo son niños que no los educaron bien, pero la cosa es que cuando es algo que persiste casi todos los días o casi todas las semanas durante 6 meses, pues es que ya es un trastorno como tal. Este trastorno se caracteriza por una facilidad para enojarse, desafío, el individuo desafía mucho a las autoridades, como puede ser mamá, papá, o algún maestro, o incluso a su jefe del trabajo. Y también puede llevar a hacer actos de venganza, solo por esto.
Esto tiene tres niveles de clasificación, que es la leve, la intermedia y la grave. Para clasificarlo lo hacen dependiendo de cómo, bueno, en qué entornos el individuo actúa de esta manera. En la leve es solo si actúa así en un entorno, que por lo general es el familiar. En la intermedia es cuando actúa así en dos entornos. Y en la grave, pues es cuando actúa de esta manera en tres o más entornos. ¿Qué les interesaría saber acerca de esto? Esto inicia en la infancia. Sí, sí, esto inicia en la infancia. De hecho, es raro que inicie en la adultez o en la adolescencia, pero no es imposible. Si solo existe ese factor de que sea de la infancia. Mm, Se genera más bueno, como todos los trastornos puede ser algo ambiental, que puede incluir tanto la sociedad, la crianza de casa y también lo social, pero en lo general afecta más el cómo es la crianza desde casa. En este no está involucrado como factores biológicos para que puedan determinar si padezca este trastorno. Mm, no, en este no. Si acaso puede ser la sensibilidad a desarrollarlo, pero no hay un factor genético de que papá papá no haya recibido intervención en este desarrollo, haya tenido un hijo y que el hijo tenga el mismo trastorno. También un criterio para diagnosticarlo es por la edad. Si el niño, si el niño que es menor de 5 años presenta estos criterios de evaluación que es la irritabilidad, el desafío y la venganza durante todos los días en un periodo de 6 meses, pues es un signo de que puede desarrollar este trastorno o ya lo tiene. Y para de 5 años o más, pues debe presentarse estos comportamientos 2 veces durante una semana en 6 meses. Ahora aquí la pregunta es, ¿cómo creen que bueno, si un niño tiene este trastorno y no recibe una intervención, ¿cómo creen que puede afectar su vida adulta? Tal vez no sepa poner algún tipo de límite. Yo creo Mm, que no se podría Socializar. ajá. sí, va a tener muchas complicaciones para socializar. Va a tener muchas dificultades para trabajar también, porque no va a querer obedecer las órdenes de su jefe. O se va a poner en contra o se va a poner muy enojado al momento de hacerlo. Que lo manden a hacer cosas. ¿Cuál sería Cualquiera. la intervención? La intervención bueno, la más eficaz para este tipo de casos es la intervención mediante condicionamiento operante. Eso leí en un artículo de que era de las más eficaces, donde le enseñaban a los padres cómo educar a su hijo de esta manera, ya se iban desapareciendo poco a poco estas actitudes negativas en niños. Aunque también puede funcionar la terapia cognitivo-conductual enfocada en la ira. ¿Pueden desaparecer? No, se Control. tratan. ¿Se controlan, pues? También este trastorno tiene mucha ¿cómo era? Comorbilidad con el trastorno de ansiedad y con el trastorno de depresión. Y se suele presentar mucho con niños que tienen el TDAH. En caso de TDAH, se le debe acompañar con medicamentos. Casi de todas las que hemos hablado, sí he visto que hay una relación con el TDAH y también ¿Cómo relacionarías el trastorno que mencionaste acerca de tallarse las manos con el TDAH? con el TDAH. Ujú. Pues que en TDA también sienten, no como pasión, pero se sienten interesados por una cosa. Que sería, no sé, una cosa como muy repetitiva, pues.
Ujú. En ese caso sería la de rascarse. Ok. Ahorita se me acaba de generar otra pregunta, pero es acerca de la piromanía. ¿Cómo creen que afecte, bueno, cómo creen que se pueda relacionar esta persona a una sociedad? ¿O cómo creen que pueda sentirse emocionalmente esta persona? Pues supongo que eso no es algo que se vea como tal, no es como que conozcas a una persona y determines que tiene eso. Ujú. O sea, lo ves como cualquier otra persona. Puede estar Normal, normal. socializando con las personas. Sí, es que lo preguntaba porque en lo personal pienso que cuando no están haciendo ese acto de incendiar algo, sienten como una presión o una tensión, una necesidad, Ya sé. de que no se sienten cómodos si no están quemando algo. Por ejemplo, algo que me llama también la atención es que estas cosas no es como que ellos quieran hacerlas, sino que ya es, lo sienten como una necesidad y es muy difícil pues quitar Pequeña pregunta es, ¿lo harán, o sea, aprenderán las cosas? Por ejemplo, si es una casa, que sepan que está deshabitada o que se haya gente. ¿Te imaginas? Ha habido casos donde incendian una casa donde hay gente. Bueno, como finalización, los trastornos del control de impulsos no son simples actos rebeldes o falta de fuerza de voluntad, son condiciones psicológicas reales que afectan la capacidad como control, emociones y el comportamiento. Ok. Si tú o alguien que conozcas tiene estallidos de ira sin razón, o tiene alguna fijación a robar cosas o prender cosas en fuego, puedes acudir a un psicólogo. Es mejor prevenir ahora que haya consecuencias graves en el futuro. compartir esta información puede ayudar a otros a romper el silencio y normalizar la búsqueda de ayuda en un acto de prevención. Gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo y seguir el podcast y recordar que hablar de esto y es un paso hacia el cambio. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Adiós.